Antes que todo, muy buen día. Espero que tengamos una clase entretenida. Hoy nuestra clase, como ustedes saben, es C, y por lo pronto unas 5 clases más van a seguir siendo C. Tengo una PPT ya preparada que, como saben ustedes, siempre les dejo y la voy a dejar en el aula un día antes. Desde anoche ustedes la tienen ahí para que, si han tenido tiempo o algo, la puedan chequear, y también para que me puedan acompañar ahora en la presentación. Espero que hayan podido instalar NetBeans o alguna otra IDE para poderme seguir. Sin embargo, no se preocupen, porque hoy, digamos, voy a empezar ya a programar. Ustedes me van a ver programando, de hecho, cómo utilizar el lenguaje C, algunas directivas, variables, etc. Lo voy a hacer directamente con el IDE, con NetBeans. Entiendo que algunos de ustedes han tenido problemas en instalación, problemas con el JDK, etc. No se preocupen, en realidad hoy a las 11 va a entrar nuestro ayudante aquí a la sesión de Zoom, se va a presentar y sobre todo van a marcar con él 2 posibles horarios de ayudantía. Eso sí, yo creo que es importante que sepan, nuestro ramo, nuestro paralelo en particular, va a tener 2 ayudantías semanales de 1 hora y media. Y la primera ayudantía, la primera clase de ayudantía que va a dar nuestro ayudante, valga la redundancia, es para que ustedes dejen en sus computadores todo listo, la presentación del IDE con el compilador, el builder, etc. ¿Sí? Esa va a ser nuestra primerísima clase de ayudantía. Y luego sí, las ayudantías van a estar enfocadas en lo que hace a nuestra asignatura per se. Como les digo, hoy a las 11 va a entrar, su nombre es Alfonso Cortés, él es estudiante está, digamos, tomando ya los cursos de posgrado, un estudiante avanzado, un muy buen estudiante de hecho, y nos va a acompañar en la asignatura durante todo el semestre. Él, como les digo, va a saber dar 2 ayudantías de 1 hora y media cada una por semana. Sin embargo, como es un estudiante también como ustedes, van a haber algunas semanas sin ayudantía, que son las semanas peak, digamos, en que tanto ustedes como él van a estar rindiendo certámenes. Por lo general, las semanas, que es 1 o 2 semanas, que no van a tener ayudantías, coincide también con la época en que realmente no van a necesitar de esa ayudantía. Porque son temas que no van a necesitar del ayudante, que los resuelven directamente conmigo. Por ejemplo, cuando son temas puramente teóricos. En ese caso, entonces, no van a prescindir del ayudante, y bueno, tanto él como ustedes se van a concentrar en los diferentes certámenes que van a tener en la asignatura. Ya, Ignacio, me estás haciendo una consultita. Dejemos las consultitas sobre el uso y la aplicación en C para más adelante, cuando ya empecemos a programar. Respondiendo un poco, adelantándome, no sé si, creo que todos lo pueden ver, sí, a la pregunta que nos hace acá el compañero Ignacio. Se pueden tener varios files, el problema es que a uno de ellos es que lo tienes que poner como prioritario. Sin embargo, nosotros vamos a empezar desde lo más simple hacia lo más complejo. En particular, vamos a empezar con un solo file para evitar cualquier problema que tengamos en la compilación. Yo, de hecho, les voy a mostrar algunos truquitos que son necesarios para poder trabajar con C, al menos de la forma en que nosotros vamos a trabajar. Porque no se olviden que esta asignatura no está orientada a objetos, es C. Por lo tanto, nos vamos a concentrar efectivamente en cómo nosotros podemos programar en C sin meternos de pronto a lo que es objetos. Va a ser una tentación súper grande pasar a una programación orientada a objetos, pero nos vamos a enfocar puramente en C. Bien, siguen llegando nuestros compañeros. Entonces, ya, comencemos con la clase que les tengo preparada para hoy. Chicos, la metodología que voy a usar hoy es una metodología que le he venido pensando mucho. Yo creo que es bien propia para este tipo de asignaturas. Cada temática que yo voy a ir dando, aparte de las referencias nominales que yo recomiendo que ustedes lean de pronto, voy a ir indicando dónde pueden ustedes profundizar en determinada temática. Entonces voy a hacer cada una de las PPTs, cada una de las diapositivas. Si ustedes ya tienen el archivo ahí descargado desde el aula, van a ver que tienen diferentes links en donde les permite a ustedes ahondar más o saber de dónde estoy sacando la información, ¿sí?
A mí me gusta, y me ha gustado cuando le he preparado la PPT esa forma de trabajar, la he encontrado bien didáctica y espero que ustedes también lo encuentren así. BN, no sé bien tu nombre, si pudieras luego entrar por favor con tu nombre completo, me pregunta a qué se refiere que el lenguaje no está orientado a objetos. No es muy relevante para el curso, efectivamente. A ver, C++ es orientado a objetos, C no. Va a ser una tentación irnos a C++, pero tenemos que quedarnos en C. Por eso es que digo que nuestro curso no está orientado a objetos. Esto no es Java, estamos trabajando en C. Ahora, voy a decir lo mismo que dije en la clase anterior. Estructura de datos y algoritmos aplica a cualquier lenguaje de programación. Nosotros tomamos como C porque es importante para nuestra formación, pero así como tomé C, podríamos estar tomando C++, podríamos estar tomando también Java, pero ustedes ya van a estudiar Java en otros cursos. Así que en este curso en particular estudiamos C porque no se olviden que es un lenguaje de nivel medio. Me pregunta acá Aline, ¿en qué lugar del aula están las PPTs? En la pestaña que corresponde a mi nombre. En el aula están pestañas en la parte superior derecha. Hay una que dice en particular videos de Fernando Aguachain. Entonces yo pongo la PPT, material de estudio y video. PPT, material de estudio y video. Y así sucesivamente. Pero fíjense con mi nombre, porque lo estamos compartiendo con el profe coordinador, el profe Burcas. Entonces los dos tenemos la misma aula, en particular hay contenidos, hay material común para ambos paralelos y luego hay material particular para cada uno de los paralelos. Bien, dicho eso, yo ya quiero comenzar con la presentación. Voy a compartir acá pantalla. A ver, acá está. Bien. Chicos, momentáneamente yo dejo de ver los diferentes comentarios, ¿sí? ¿Están pudiendo ver entonces mi PPT? Ya. Sáquenme una duda, están viendo la PPT completa, ¿cierto? Con que uno me responda es suficiente. Se está viendo en la interfaz, no solamente en la PPT. Ah, ya, entonces ya sé que están viendo, ya. Ok, entonces perdónenme un segundito. Vamos a solucionar eso inmediatamente. Lo que pasa es que tengo abierto varios monitores acá. Ahora sí. Ahora van a ver solamente mi PPT. Gracias. Entiendo por la voz que ha sido José. Reconozco la voz. Sí, era yo. Y sí, ahora se ve la PPT. Ahora sí. Bien. Vamos a comenzar, chicos, con lo que es la presentación para hoy. Como les dije, vamos a ver C. El material, básicamente, es este que está acá, el material principal en el que me he basado y en el que me voy a basar. Pero sí, como les dije, en cada temática en particular, yo les pongo links donde ustedes pueden ir extendiendo un poco el estudio, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el lenguaje C y vamos a comenzar de la forma más kamikaze posible. Vamos a empezar con un código. El código que tenemos acá no puede decir nada por ahora si no conocemos de C, así que lo vamos a ir desmenuzando de a poquitito. Esta parte que ustedes ven acá es lo que se conoce como una directiva. Hay varios tipos de directivas. Esto que está en verdecito, tenemos el signo cardinal acá, el include, y voy a ver quién está en la sala de espera. Ya estamos todos. Y lo que tenemos entre el signo mayor y menor, digamos, es lo que se conoce como un header. Este tipo de headers son directivas que se le da al compilador acerca de algunas de las herramientas que vamos a utilizar en nuestro código. Hay muchos tipos de headers, ya vamos a ver de qué se tratan algunos. Entonces, nuestro programa en particular, nosotros estamos incluyendo un solo header que se llama stdio.h, Standard Input Output. El header es
es la primera directiva que ponemos en nuestro programa, y luego todas las directivas, no solamente esta que está acá, chicos, sino todas las directivas, es que comienza nuestro programa. Nuestro programa en C va a comenzar con esta primera línea que se llama int main void. Cuando decimos el main, chicos, en C, es lo que se conoce como el lenguaje, es el programa principal. El main viene por default. Es el lenguaje principal y el resto, perdón, el programa principal. Y el resto de los programas que nosotros generemos se conocen como funciones dentro de C. Main también es una función, pero es nuestra función principal, es el core de nuestro procesamiento. Fíjense que cuando nosotros anteponemos este término que se llama int, que representa un valor entero o integer, perdonen mi pronunciación, este valor entero, chicos, lo que significa es que nuestro programa principal, va a devolver, nuestro programa principal acá, devuelve un valor entero al sistema operativo. Eso es lo que está diciendo. Devuelve un valor entero. Ahora, recibe como parámetro, aquí tenemos puesta esta palabrita, void, o sea, una traducción no tan literal, es nada, es la nada en realidad. Entonces, nuestro programa recibe como parámetro de entrada desde algún otro programa externo, desde el sistema operativo, no recibe parámetros. Lo que está entre paréntesis en el main debiese ser la lista de parámetros de nuestro programa. Al tener void significa que no recibe parámetros. Y al tener un int aquí como un prefijo, digamos, no es exactamente un prefijo, pero antepuesto al main, significa que cuando terminemos de ejecutar el programa, debemos devolver un valor entero. Todos nuestros programas en este curso, al menos que digamos lo contrario, ¿sí? Pero todos nuestros programas van a tener esta estructura. Van a comenzar con un int main void, ¿sí? Y van a terminar, fíjense, con una variable de retorno acá. Esto es obligatorio. Lo que va en azul, chicos, es obligatorio. Ponemos un return 0. Este valor 0 es el valor entero que nuestro programa devuelve. Entonces, una vez que nosotros lo ejecutamos a nuestro programa, por el sistema operativo, no recibe parámetros de entrada y devuelve un valor 0. Si devuelve el valor 0, significa que nuestro programa ha funcionado bien. Si devuelve otro valor que no sea 0, entonces podríamos estar en presencia de un error en nuestro programa. Entonces, si el sistema operativo luego recibe el 0, significa que nuestro programa se ha ejecutado correctamente. Miren ahora, entre el main void y luego del return 0, tenemos estas llaves. Lo que sucede acá, chicos, es que entre la llave de inicio y la llave de fin, tenemos todo el cuerpo del programa. Todo lo que hace a nuestro programa está acá dentro. En esta primera estrategia de programación, por favor tengamos en cuenta que el programa se ejecuta de manera secuencial, igual que muchos códigos de programación. Esto es, se va ejecutando de arriba hacia abajo. No importa, acá tal vez ustedes no conocen todavía estos comandos o instrucciones, lo vamos a ir estudiando, pero nuestro programa se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces, empieza nuestro programa con una llavecita y termina con una llavecita. Si a la llave la quieren poner seguida del void o en la línea de abajo, no interesa en realidad. Lo único que interesa es que después del main void, tiene que haber una llave, ya sea en la misma línea, en la línea de abajo. Y luego de ello viene nuestro programa, que finaliza con una llave. Esta misma llave de cerramiento puede estar tanto en una línea de abajo, como puede estar aquí, después del punto y coma. Bien. Todo lo que queda acá dentro son los comandos de nuestro programa. Fíjense una cosita. Nosotros tenemos un punto y coma al final de cada línea. Ese dentro de nuestro programa, ojo, no fuera. Cuando digo dentro de nuestro programa es entre la llave que abre y la llave que cierra. Ahí está nuestro programa. La directiva no hace a nuestro programa, hace a
el layout que va a tener nuestro algoritmo para la ejecución y para su compilación. Entonces, fíjense que después de la llave no hay un punto y coma, y después de esta llave acá abajo no hay un punto y coma. Solamente lo vamos a tener al finalizar cada instrucción o cada comando que nosotros pongamos en nuestro lenguaje. Printf, por ejemplo, es un comando que nosotros vamos a ver, y getChar también es un comando que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando en nuestro programa nosotros ponemos el punto y coma, le estamos diciendo al compilador que lo que está a la izquierda es un comando o una instrucción. Lo mismo acá, ponemos este punto y coma, y lo que está a la izquierda antes del próximo punto y coma también es una instrucción. Nosotros, chicos, como una forma de ordenar el código, vamos poniendo un código y en la línea siguiente el otro. Nada me dice, no hay nada acá, que me diga, por ejemplo, que yo pueda poner el printf con este texto que está acá, punto y coma, y seguido el getChar, punto y coma. No hay un orden, nada más que hay un cierto, digamos, buen gusto de pronto a la hora de programar, porque no se olviden que el compilador lo interpreta todo secuencialmente. Primero una instrucción y después la otra. El hecho de no poner todos en la misma línea hace que mi programación sea fácil de entender por parte de ustedes y viceversa. Estoy generalizando acá para el caso de todos los programadores. Entonces yo bien podría poner todos los códigos dentro de la misma línea. Bien. ¿Qué más tenemos acá? En este código tan simple, fíjense, tenemos que el comentario, que siempre son útiles en toda codificación, si nosotros queremos comentar una sola línea, utilizamos dos barras inclinadas, seguidas. Y esto me permite comentar una sola línea. Si yo quiero comentar más de una línea, utilizo barra asterisco para empezar el comentario, asterisco barra para terminar el comentario. Con eso, chicos, fíjense, con ustedes se van a ir acostumbrando de a poquitito con esto, y cuando vayamos haciendo algunos ejercicios ahora mismo, van a ver que va a resultar más fácil de entender. Lo que quiero que quede claro es que en la estructura de nuestro programa, que es un programa en este caso súper simple, comenzamos con una directiva, comienza con un int main void, que eso va a ser siempre para todos, y terminamos con un return 0, punto y coma. Y el programa en particular está entre la llave de inicio y la llave de cierre. Ahí tenemos escrito todo nuestro programa. En particular, en este programa tan simple que tenemos tres comandos en realidad. El printf, el getChar y el return. Con esto nosotros terminamos la ejecución de nuestro programa y el control vuelve al sistema operativo o vuelve al programa externo que invocó a este programa que nosotros estamos haciendo acá. Vamos ahora a meternos un poquito más. Ya luego abro el espacio para preguntas. Yo quiero llegar a algunos ejercicios, quiero que me vean programar en NetBeans antes de abrir algunas consultas. Bien. Vamos con las directivas, en este caso que se llaman directivas de compilación. La sintaxis es bien simple. Tenemos el cardinal, include, y entre estos corchetes de mayor y menor, incluimos el nombre del archivo .h, que se conoce vulgarmente, digamos, como header. Son directivas del procesador. Hay muchas directivas, chicos, ¿sí? Aquí están algunas. Esta es la referencia donde ustedes pueden entrar y ver un poco más sobre ellas. Las que yo he utilizado y las que utilizo mucho en realidad son, obviamente, el Standard Input Output que tenemos acá, el conio también, esto es para consolas, para aplicaciones de consola, lo he usado mucho, de hecho. He usado el math.h, que es para funciones matemáticas, el seno, el coseno y demás, están incluidos en este header. Tenemos, bueno, el signal también, sobre todo cuando estamos capturando señales a través de los diferentes puertos del computador. Los comentarios voy a ver luego, chicos. El de la librería estándar también, el stdlib, utilicé mucho y lo vamos a utilizar al string.h porque vamos a manejarnos con caracteres.
y time.h porque en mi caso particular, cuando yo programo, yo necesito conocer también el timestamp de muchas de las cosas con las que trabajo. Y de pronto, si estamos trabajando con números complejos, también tenemos un header que es complex.h para manipular esos números complejos. Entonces, fíjense que estos headers, lamentablemente, muchos se confunden y les llaman librerías. No son librerías. Si bien esos headers son un conjunto de DLLs, bueno, son los headers o las directivas de compilación de nuestro programa. Librería es cuando tenemos un desarrollo externo, por ejemplo, el OpenCV o hoy se me escapó el otro. Bueno, el OpenCV que nos permite todo lo que es el procesamiento de imágenes, de videos y demás. Y así también hay el Open Cloud Point Processing, una cosa así, también es otra librería. Podemos agregarle librerías para tareas específicas de nuestro programa. Eso no es parte, de todas maneras, eso no es parte del curso. Entonces tenemos estos headers que están acá. Nosotros vamos a utilizar algunos de ellos y en particular hoy estamos viendo este porque, chicos, las dos instrucciones o los dos comandos que tenemos acá, que es printf y getchar, ambos pertenecen a este header. Yo no podría generar este programita que está acá con el printf y el getchar si no tengo este header que está aquí. Porque estas dos instrucciones están contenidas dentro de este header. Ahora sí, permítanme ver entonces los comentarios que tenemos acá. Ya, chicos, por favor, evitemos las bromas acá. Todo esto queda guardado, no se olviden. El header efectivamente se llama conio. Lo lamento, pero bueno, es este que ustedes están viendo acá. Evitemos las bromas, por favor. Disculpe, el getchar, ¿para qué servía? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Muy buena la pregunta. Todavía yo no le expliqué nada, de hecho, sobre eso. Gracias por la pregunta. Se me escapó tu nombre, porque presté más atención a lo que me preguntabas que ¿quién? ¿Perdón? Soy Diego. Ya. Diego, mira, gracias por la pregunta. El printf nos permite mostrar en pantalla este string que yo tengo acá, ¿sí? El getchar lo que hace es esperar que yo apriete alguna tecla de mi teclado. Nada más que eso. Captura la tecla que yo aprieto. La pregunta en realidad, los estaba mencionando nada más, no los expliqué, lo iba a explicar cuando estuviera programando. Pero entonces, el printf me muestra en pantalla esto que yo escribí acá, que puede ser cualquier cosa, ojo. Y el getchar lo que hace es esperar a que yo presione una tecla de mi teclado. Y siguiendo con la pregunta de Diego, que la encuentro apropiada, muy apropiada de hecho, cuando yo ejecute, y lo voy a ejecutar enseguida, a este programita, porque lo vamos a escribir desde cero, cuando yo ejecute este programita, primero me va a mostrar el texto que estoy aquí, y luego en el ciclo siguiente de procesamiento, llámese el ciclo del reloj, va a esperar que yo presione una tecla para continuar. Y cuando yo presione esa tecla para continuar, mi programa va a ir a esta otra instrucción, que implica la terminación de mi programa. Por lo tanto, apenas yo presione la tecla, ojo, es la tecla más Enter, no es solamente la tecla. Cuando yo presiono la tecla y luego presiono Enter, mi programa termina. Ahora, este getchar, que lo vamos a ir viendo de a poquito, es bastante capcioso, porque lo que hace este getchar no es otra cosa que adquirir la tecla que yo esté presionando, que ya vamos a ver también cómo funciona. Pero luego yo tengo que liberar ese espacio. Por eso yo les recomiendo que cada vez que nosotros utilicemos un header, se tomen el trabajito, aquí les estoy poniendo las referencias, y ven cómo funcionan las diferentes instrucciones que están dentro del header. Vamos a ver qué preguntas hay. Más o menos, en realidad, el scanf, gracias Ignacio por la pregunta, el scanf no tiene el problema que tiene el getchar. El getchar lo que hace es esperar por una tecla, ¿sí? Pero esa tecla queda almacenada. En el scanf tienes que presionar Enter. El scanf no llenas el buffer que te está llenando el getchar, que lo vamos a ir viendo la diferencia entre una y otra a medida que los vayamos utilizando.
hay muchas, hay muchas instrucciones acá, y a todas ellas les vamos a ir dando la importancia que se merece. Hoy, por ejemplo, partimos con el getChar, la próxima clase ya vamos a estar utilizando el scanf y así sucesivamente. En estricto rigor, Ignacio, si estamos utilizando el printf, también debiésemos estar utilizando el scanf, que son equivalentes. El scanf permite el input y el printf permite el output, con la misma sintaxis prácticamente. Vamos a ir viéndolos a todos. Bien, vamos a seguir aquí un poquito más, quiero llegar ya a la parte de programación. De nuevo, aquí tenemos nuestro programita, como ven, es el mismo programa, lo vamos a ver un poquito más hasta el hartazgo. Siempre vamos a empezar, aquí está resumido lo que ya les dije, vamos a empezar con el int main void. De ahora en más, siempre vamos a empezar así. El main va a ser nuestro programa principal, es la forma que tiene el lenguaje C de identificar a la función principal, y esto es, apenas el programa es ejecutado, esta es la primera función en ser ejecutada, por eso se llama la función principal o main. De ahí en más se ejecutan las siguientes subfunciones que nosotros tengamos programadas. Le ponemos el término int antes porque devolvemos int, de hecho, es la forma en que nosotros categorizamos a las variables enteras. Ya vamos a ver ello. Y void, dentro de los paréntesis de main, significa que no acepta parámetros de entrada. Eso es en los programas que nosotros estamos por hacer acá. Si estuviéramos trabajando en C++, el void desaparece, porque sí le podemos poner parámetros. De hecho, en el mismo C, nosotros ya podemos empezar a ponerle parámetros al main. Eso no lo vamos a ver, no lo vamos a ver hasta nuevo aviso, digamos. Entonces, por muy buen tiempo, si bien va a ser prácticamente toda la asignatura, vamos a trabajar con la forma int main void. Punto. El programa, no se olviden, está entre llaves. Desde que empieza la llave hasta que termina la llave, todo lo que está en el medio es el programa. Todas las instrucciones o comandos se separan por punto y coma. Si no hay un punto y coma, cuando queramos compilar, vamos a tener un error. Y el programa va a finalizar con un return 0 y punto y coma. Por favor, no se olviden, este es un error muy común que inclusive yo lo cometo muchas veces, es olvidarme de poner punto y coma al final. Esto es al final del 0. Tenemos los comentarios para una sola línea, que son las dos barras inclinadas, y comentarios para múltiples líneas es barra asterisco, lo abre, y asterisco barra cierra el comentario. Y los comentarios, chicos, por favor, no son instrucciones. No es necesario que pongamos el punto y coma al final. Bien. Esto es a grandes rasgos. Fíjense, de nuevo, lo que me decía el compañero Diego también, en vez de utilizar el getChar acá, yo podría haber puesto el scanf. Sí, también, ¿sí? Harían la misma cosa. El getChar, el problema que tiene, y también es la utilidad, es que queda almacenado. A menos que nosotros liberemos el buffer, y lo tenemos que liberar por código, el carácter acá queda almacenado. Ya vamos a ver el problema que nos causa getChar. Por eso lo puse, porque es más difícil que trabajar con el scanf. Pero vamos a ver todos. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos en este programita en particular es las dos instrucciones, los tres comandos al menos, printf, getChar y return 0. Los tres terminan en punto y coma. Fíjense que getChar en particular, lo que tiene entre paréntesis por ahora está vacío. Luego vamos a ver qué es lo que va acá adentro. Printf, lo que nosotros colocamos entre paréntesis, es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla. Y está puesto entre comillas porque todo texto o toda cadena de caracteres, o sea, todo string en este caso, se trata entre comillas en C. Los comentarios, hay varios parecen. Sí, ahí, Matías, efectivamente, en el caso de necesitar más headers, lo vas agregando. O sea, ya lo vamos a ver, de hecho, que nosotros en algunos ejemplos vamos a agregar varios. Ahora, acá Ignacio me dices, si no se pone un return 0, queda el programa corriendo. No lo vas a poder compilar. Si vos no colocas un término o una instrucción de término, no compila. Así de simple. Gracias, Juan Pablo, que lo respondiste.
Entonces, nuestro programa siempre tiene que tener un int main, que es el inicio, y un return que le indica al sistema operativo que termina. Cuando algo está mal hecho, y aquí es lo interesante, chicos, cuando algo está mal hecho, el programa simplemente no va a compilar. Simplemente eso. Bien, yo voy a pasar ahora a NetBeans. Quiero ya empezar a programar. Permítanme que voy a abrir el programita. Yo les voy a sacar el video. No creo que mi no bonita cara ayude a las clases. Bien. Vamos entonces a... yo voy a abrir NetBeans. Lo voy a abrir antes y luego se los comparto, chicos. Bien. Acá lo tengo. Y lo voy a compartir. Tengo un nuevo mensaje. ¿De quién es? Sí. Gracias, gracias Juan Pablo. Confiemos, chicos, en el compilador, o sea, confiemos también en la IDE y demás, que nos va a ir indicando los diferentes errorcillos que nosotros vamos a encontrar en nuestro programa. Bien, entonces yo voy a pasar ahora a compartirles el NetBeans. Acá está. Lo ven, ¿verdad? Bueno, la versión que yo tengo instalada es la 8.2. La verdad, no interesa mucho la versión que ustedes tengan mientras esté funcionando. Entonces yo voy a empezar desde cero. Quiero crear un nuevo proyecto, ¿sí? Ese nuevo proyecto tiene que ser de C, C++, y yo voy a escoger, en este caso, un tipo aplicación, ¿sí? Necesito que mi proyecto esté libre. Logran ver esto, ¿no? Voy a ver los comentarios, pero... ya no lo puedo ver. Ok, ya. Entonces voy a crear mi primer programa. Aquí tengo que elegir dónde lo voy a poner. Yo usualmente pongo no permita la creación... Ah, bien, gracias. Que no permita la creación del main. Entonces lo dejo así nomás. Le voy a poner un nombre, le voy a llamar EDA primer ejemplo. Nada más. Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Voy a finalizar. Listo. Acá tengo mi cuestión. Este es mi primer programa. Chicos, ahora sí, préstenme atención a lo siguiente que yo voy a hacer porque esto es crucial. Hago clic con el botón derecho en el nombre de mi proyecto y me voy a propiedades. Les digo esto porque si no, no les va a funcionar. Voy a la pestaña de Run y en la pestaña de Run donde dice tipo de consola, le voy a poner Standard Output. Voy a aplicar y listo. Ahí ya tengo para empezar a trabajar en lo que se conoce como el formato de consola de los programas que voy a hacer. Donde dice Source Files, ahí yo tengo que agregar mi nuevo programa. Y voy a elegir entonces un nuevo archivo, un C main file, acá. Que le voy a dar un nombre, le voy a llamar EDA-1. Y nada más, es del tipo C, no tengo nada más para decir acá, finish. Bien, fíjense que por default ya me los crea. Y por default me ha incluido dos directivas que son muy usadas, como yo les dije, el std input output y el std lib. No importa si ustedes ponen acá headers de más, en realidad al final va a terminar usando los que sean invocados. Entonces, no se preocupen si tienen, yo por lo general lo que hago es poner todos los headers, todos. Si total, estos son un par de líneas de código más, tal vez mi .exe va a ser un poco más pesadito, no interesa en realidad, porque no hago programas que pesen gigabytes. Entonces les pongo todos los headers. Acá en el int main borro todos estos argumentos. Como ven, nosotros no necesariamente podemos trabajar con el void, pero en lo que hace este ramo, sí. Entonces reemplazo los argumentos de entrada por el void y acá reemplazo este que dice exit success por el 0 directamente.
Y de esa manera ya tengo, fíjense, ya tengo generado el int main con la llavecita y con la llavecita de término. Lo interesante también del IDE, para que ustedes vayan trabajando un poquito, es que fíjense, así como el entorno de MATLAB y otros tantos, les permite, por ejemplo, condensar, ¿sí? Podemos ir condensando todo lo que nosotros vamos a generar. Una cosa interesante, y lo van a encontrar en mucha bibliografía, es que lo que tengan entre llaves se conoce cualquier tipo de llave, ¿sí? No necesariamente estas dos llaves que tenemos acá. Se conoce como scope, que ahora lo vamos a analizar un poquito más cuando vayamos viendo los diferentes algoritmos. Bien, dicho eso, yo voy a empezar a escribir mi primer programa. Fíjense que aquí hay un montón de comentarios, entonces aquí está la llave asterisco, asterisco llave, significa que aquí tenemos un comentario, no es necesario que lo veamos. Yo voy a empezar con mi primer programa, entonces printf, abro cuando pongo las comillas, el IDE ya lo hace de una y me genera las dos comillas juntas. Inclusive acá, fíjense, en el return también me pone el punto y coma al final. Entonces esto me va ayudando a que yo no cometa errores a la hora de programar. Y acá le voy a poner cualquier cosa. Una tontera. Eso que está ahí. El texto ese, debido a que solamente texto, tiene que ir entre comillas. Ese es el formato de esta instrucción que se llama printf. Ya la vamos a ver luego cuál es el formato general. Ponemos punto y coma, porque ha terminado mi instrucción. Y luego de ello, yo le pongo getChar. Si yo me equivocara, fíjense, en mi instrucción, yo en vez de getChar pusiera getChar, ya me surge acá, no sé si logran ver, una alerta de que no ha sido reconocido este identificador o comando. Entonces esto es lo mismo que Word, digamos, cuando escribimos mal una palabra, vamos teniendo errores de sintaxis, me va detectando el error. Punto y coma. Con eso que está acá, yo ya he generado mi primer programa. Lo siguiente que voy a hacer es construirlo. Y esto es compilarlo y generar el punto exe. Y ver si hay o no hay errores. Para eso, voy a mi proyecto, EDA primer ejemplo, hago clic, botón derecho, y lo que yo hago siempre, chicos, es esto, clean and build. Algunos programadores directamente van a build, a mí me gusta limpiar todo lo que se haya compilado antes. Si bien esta es la primera vez que vamos a compilar este programa, no es necesario, pero si ya fuera la segunda, tercera, yo recomiendo siempre limpiar cualquier otro vestigio de una compilación anterior, que es lo mismo que les pasa a los que al menos trabajan en LaTeX. Cuando tienen que compilar, es preferible borrar todo otro archivo auxiliar que ustedes hayan generado. Y vamos a ver qué pasa. Y fíjense que acá les va diciendo el compilador qué es lo que va haciendo. No nos vamos a poner a analizar cada uno de estos pasos. Lo que sí tenemos que ver es esta última parte, que ha sido construido con éxito. En una carpeta donde ustedes tienen alojado su proyecto, van a ver que está el punto exe construido. Para ejecutar en esta misma IDE ese programita, yo voy al botoncito verde que dice acá, de Run, y van a ver acá en la consola, dice, hola chicos, estoy aburrido de estar encerrado y quiero ir a mi lab, ¿ya? Ahora está esperando, porque esa es la primera instrucción, ese es el printf. Está esperando que yo apriete alguna tecla. Por ejemplo, aprieto una tecla en mi teclado, ahí la están viendo ustedes acá, la están visualizando, y el Enter. Y con eso, fíjense, inmediatamente después termina mi programa. Y lo interesante es que me pone el tiempo que ha estado ejecutándose mi programa. 19 segundos. No es que estas dos instrucciones tarden 19 segundos. Es que desde que se ejecutó printf hasta que yo apreté una tecla, hablé bastante y pasaron 19 segundos. Acabamos de tener nuestro primer programa. Vamos a hacer ahora un ejercicio más. Fíjense lo que les dije, que esto se ejecuta, nuestro programa, de manera secuencial. Entonces, primero voy a ejecutar el getChar antes del printf. ¿Sí? A mí me gusta dejar ordenadito mi código
a la larga uno se termina acostumbrando a esta obsesión. La primera instrucción que vamos a ejecutar es getChar y la segunda printf. Para eso, para ver cómo funciona, de nuevo, clean and build, y lo hago correr. Entonces fíjense que acá queda esperando que presione alguna tecla. Supongamos la tecla L, el Enter, y recién aquí aparece en pantalla lo siguiente que yo coloqué. Quiero ir a mi lab, etc. Hay otra cosa más, chicos, que en printf hay algunas directivas que nosotros podemos poner. Ya las vamos a ver enseguida. Por ejemplo, una directiva muy común es cuando ponemos la barra invertida IN. Esa directiva, chicos, significa que el texto va a ser lo siguiente que nosotros pongamos. Por ejemplo, tenemos este printf acá, y vamos a escribir otro printf. Pongamos algo que diga acá, es una tontera, si no, tengo ganas de programar en C++, no sé, una tontera. Esa barra invertida N lo que me está diciendo es que lo siguiente que aparezca en pantalla tiene que venir en la siguiente línea. Vamos a ver ahora si lo que acabo de escribir está bien. Entonces, clean and build me va a detectar si hay algún error. No tenemos error. Y voy a hacer correr mi programa. Aquí quedé esperando que yo presione una tecla, la letra K, por ejemplo, y genera en una primera línea: hola chicos, estoy aburrido de estar en casa, qué sé yo, y en la siguiente línea tengo ganas de programar en C. Eso es porque he puesto estas directivas. ¿Qué pasaría si no las pongo? Si no pongo estas directivas, en realidad lo que puede pasar es que todo el texto salga en una sola línea. Vamos a compilar de nuevo. Y lo vamos a hacer correr. Está esperando la tecla, vamos por la G, y sale todo en la misma línea, sin espacio de por medio, como ven acá. Entonces fíjense que trabajar con el IDE es bastante interesante. Uno puede empezar a jugar, empiecen a jugar con el código. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros ponemos más de un getChar? Es una pregunta típica, en realidad. Vamos a suponer ahora que ponemos un getChar al final de todos los printf. Aquí hay otro getChar más. Uno pensaría, bueno, hemos puesto un getChar acá, espera una tecla, imprime y luego esperaría otra tecla. Eso es lo que uno pensaría. Vamos a ver si efectivamente es lo que sucede. Vamos a construir de nuevo el proyecto y lo vamos a ejecutar. Está esperando una tecla, supongamos la tecla S, imprime todo, fíjense de nuevo, y sin embargo, termina mi programa inmediatamente. Esto sucede, chicos, porque lo que les acabo de decir, una vez que nosotros utilizamos el getChar, el buffer asociado a este, con la primera tecla ya se llena. Entonces yo podría poner n getChars más adelante, pero si yo no he vaciado el buffer, todos han quedado con la letra, o sea, el buffer ha quedado ya guardado con la letra S. Si yo quiero utilizar el getChar de nuevo, tengo que vaciar el buffer. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es que van funcionando este tipo de cosas. Chicos, ¿consultas hasta acá? ¿Puedo seguir? Sí, hay una cosa. Profe, yo tengo una duda. Diga. El getChar... A ver, ¿sabes que pueden levantar la mano también, según lo que... Pueden levantar también y así los puedo ver. Y el compañero diga su duda primero. Ya, no importa, No, cuéntenme. iba a leer la pregunta del chat, que pregunta Ignacio Barrera, Sí. lo del standard output de la No sé. consola se pone en cada proyecto, ¿no se puede generalizar? Lo del estándar output de la consola se pone en cada proyecto. No, sabes que en cada proyecto. A ver. Primero vamos a entender a qué se refiere con generalizar. Aquí, cada vez que uno genera un programa, nosotros no generalizamos. El ambiente de programación es este IDE que tenemos acá. Pero cada vez que generamos nuestro programa, nosotros tenemos que poner las directivas que están asociadas a ese programa. Si se habla de generalizar, y es la técnica que yo les dije, yo cuando programo coloco absolutamente todas
todos los headers que maneja C, todos. Esa es la generalización, pero no podemos tener, por ejemplo, bueno, de hecho, en algunos casos, pero esto es una cuestión un poquito más avanzada, ustedes generan su propio header, y en ese header, a ver, es como si fuera que yo genero un header que se llama fernando.h, y dentro de fernando.h yo declaro todos los otros headers, el stdio, el stdlib y todo lo demás. Esa sí también es una forma de generalizar. Ignacio, ¿por ahí va tu pregunta? Ya. Pucha, sabes que lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer. Estamos trabajando en herramientas de software libre y la verdad que para cada uno vas a tener que ponerle la consola con la que vas a trabajar. Sí. Si estuvieras trabajando en Visual C, no. Pero acá sí, o sea, lo tienes que poner. Lamentablemente. Pero es un par de clics más. No es necesario tanto lío, digamos. Solamente un par de clics. Alfonso, me dices por qué es necesario usar el getChar para usar el printf. No es necesario el getChar para usar el printf. Son dos instrucciones o comandos diferentes. Yo estoy poniendo el ejemplo nada más, pero uno y otro son independientes. Como me preguntó un compañero en su momento, podríamos estar utilizando el scanf, que también es válido. El getChar acá lo que hace, y ahora respondo a Dominic acá, lo que hace es guardar una sola letra. Y eso viene por el propio nombre, getChar. Obtiene un solo carácter. Solamente captura un solo carácter. Hay un montón acá de comandos que ustedes van a decir, ¿para qué sirve? Y bueno, sirve para programar en C. No se olviden que esto es C, no es Python, no es Assembler. Es un lenguaje de nivel medio. Y así también hay un montón de headers que ya no se utilizan tanto, que en su momento eran útiles, ahora ya no tanto. Pero para aplicaciones en consola, sí es útil, por ejemplo, estar apretando una tecla. ¿Por qué es útil, en este caso, Dominic, estar apretando una sola tecla? Bueno, porque cuando yo escribo en el teclado, excepto que utilice combinaciones de teclas, por lo general voy apretando una sola tecla a la vez. El CIG-Win no es una consola, Felipe. El CIG-Win es nuestro compilador, entonces, es nuestro builder. Entonces, la aplicación que yo estoy generando acá, con mis programas que les estoy mostrando, son aplicaciones de consola que se llaman. Es decir, no se me abre una ventanita, no es un objeto. Si yo estoy trabajando con ventanas como típico Windows, entonces estoy trabajando con objetos. Al trabajar con consolas, estoy trabajando en el lenguaje C tradicional. Es aquel lenguaje, por ejemplo, diseñado para el sistema operativo de OS o para cualquier aplicación en Linux, en este caso. Pero no, el CGWin es nuestro builder, no es una consola. Bien, la forma en que ustedes van a ir instalando y todo esto, tanto el CGWin como el NetBeans y demás cositas para poder hacer funcionar, lo van a ver sin dudas ahora cuando tengamos nuestra primera ayudantía. Al principio yo sé que esto es medio chocante, pero después uno se va acostumbrando, ¿sí?, a trabajar con el lenguaje. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. ¿Había alguien más que había levantado la voz por ahí? Sí, pero creo que ya se me solucionó la duda en lo que estaba viendo como... Bien, sigamos entonces. Yo voy a dejar de compartir el programita, a ver si tengo alguna otra. Ya. Bien, vamos entonces a seguir con nuestra presentación. Nos queda bastante todavía de PPT de hoy. Cada vez que veamos este simbolito, chicos, significa que vamos a ir a NetBeans. Cierto. Ahora sí. Lo último que nos faltaba es que yo les recomiendo que le den una leída a este header. No es complicado, chicos. De hecho, lo vamos a ver al final de nuestras PPTs. No es complicado. Hay unas 10 instrucciones más o menos que están metidas dentro del header. Así que debiese ser algo simple, que no más de un par de minutos, ustedes ya lo debiesen tener solucionado a esto. Bien,
Ya tuvimos nuestro primer programa, ya vemos un poco cómo funciona, y yo sé que hay muchas dudas, chicos, de cómo se puede ensamblar todo esto, la vamos a ir sacando de a poco. Lo que me importa hoy es que nos familiaricemos con lo que es el lenguaje C. Es importante de que sepamos que en C nosotros tenemos los indicadores, ¿sí? Que son los nombres con los que nosotros identificamos a nuestras variables, a nuestras funciones, a todo lo que nosotros declaremos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es case sensitive en el sentido de que algo escrito con una mayúscula es diferente a lo escrito con minúscula, ¿sí? Ahí les pongo un ejemplo con mi nombre porque no se me ocurrió nada más, perdonen. Pero Fernando con mayúscula es diferente a Fernando con minúscula si yo declaro una variable dentro de mi programa que lleve mi nombre. Y hay algunas palabras que son reservadas, que no podemos utilizarlas, que hacen al lenguaje. ¿Qué es las que yo le pongo acá? Son unas 32 en total, no es tanto en realidad, pero son también palabras que tal vez no se nos ocurriría que nosotros la podríamos utilizar como nombre de variables. Son estas que están acá, de a poco ustedes se van a ir dando cuenta, algunas son muy usadas, otras no tanto, pero por ejemplo, const, que se refiere a una constante, double, float, int, short, unsigned, struct, etc. Son las formas en que vamos a ir declarando nuestras variables. El break lo vamos a estudiar también, así como el continue, el else, for, etc. No, el while, que lo vi por acá, que lo tenemos acá, nos va a servir para generar los bucles de ejecución. El goto, que está muy desaconsejado de ser utilizado, y lo vamos a ver por qué a posteriori. El if y el else, que lo utilizamos cuando queremos generar las comparaciones. El default, el return, que estaba por acá también, son palabras que son reservadas. Estas que están acá, estas 32, son las que ustedes no pueden utilizar para declarar variables. Si quieren ver un poquito más, aquí está el link para que lo revisen. Pero son estas 32 y nada más. Ahora, ¿qué tipos de variables tenemos nosotros? En C tenemos muchos tipos de variables. Bueno, en realidad no tantas, pero son las más típicas, digamos. En cuanto a lo que hace números enteros, tenemos la variable tipo char, que es un carácter, ¿sí? Pero ojo, chicos, que el carácter es una variable entera, nada más que nosotros, debido a la codificación ASCII, entendemos que esa variable entera que estamos viendo corresponde a una letra. Eso lo vamos a ver a posteriori. Pero el char en particular es nuestra variable entera más pequeña porque ocupa 8 bits, o sea, 1 byte nada más. Tenemos variables enteras que se definen como tipo int, las variables enteras propias del programa, y esto es a palabra completa. Si es un procesador de 32 bits, nuestra variable entera tiene 32 bits. Si es tipo short, significa que nuestra variable entera es de media palabra, y esto es 16 bits o 2 bytes. Si es de tipo long, son 64 bits, y long 128, y así. Estos son nuestras variables del tipo entera. Ya vamos a ver cómo las declaramos. Cuando trabajamos sin signo, es necesario que le coloquemos esta palabrita antes. Unsigned char, unsigned int, unsigned short, etc. Es necesario que pongamos entonces el unsigned adelante. Porque cuando declaramos una variable entera, esta puede, como no, tener signo. Ahora, y ahí me van a corregir los matemáticos, si es entero es porque tiene signo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en programación les llamamos enteros sin signo cuando una variable entera la declaramos sin signo, con esta palabrita que se llama unsigned. Luego tenemos números en puntos flotantes, según norma IEEE 754, la que estudiamos en arquitectura de computadores. Son números reales, pueden ser tanto positivos como negativos, por supuesto. Se definen como float. Esa es la expresión que utilizamos para definir números flotantes. Si es de 32 bits, es float. Si es de 64 bits, lo definimos como double. Y luego tenemos un tipo de estructuras que es propia de este curso, digamos, por eso se llama estructura de datos y algoritmos. Son variables que nosotros las vamos a armar. Las vamos a definir oportunamente, ¿sí? Y vamos a ver otras también en el transcurso de la asignatura. Las más comunes son estas que están acá.
pueden ver un poquito más sobre los diferentes tipos de variables en este link que les dejé acá. Ahora, fíjense que no tenemos variables booleanas. Como no tenemos variables booleanas, C lo que nos permite es generar unas directivas que se conocen como macro para poder tener estos valores que son una especie de constantes. Por ejemplo, luego del header, ya vamos a ver un ejemplo, yo puedo definir dos variables, una que se llama false y otra true. Al falso le asigno el 0, al true le asigno el 1. La sintaxis es bien simple, es el cardinal, define, el nombre de la variable y el valor que va a tener. Ese valor puede ser tanto un valor entero como un valor decimal. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Esto nos permite tener estas especies de constantes que la vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro programa. Estas directivas, ¿sí? Estas macros, así como el header, no terminan con punto y coma, ojo. Y las podemos tratar como variables constantes a lo largo de nuestro programa. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos un define age, 10 o un define name, y entre comillas ponemos porque es un string, es una cadena de caracteres. La forma típica, la sintaxis, como les dije, es el asterisco, el cardinal, define, el nombre y el valor. O bien, el cardinal, define, el nombre de nuestra macro y alguna expresión. Por ejemplo, podemos dejar la expresión del área, esto es ancho por alto, ya definido acá. Entonces podemos, de hecho, dejar ya ecuaciones predefinidas acá. Si queremos ver un poquito más sobre la directiva define, podemos ingresar a esta, o sea, cómo crear constantes. Para eso está la directiva define. Podemos ingresar a este link. Vamos a ver ahora algún ejemplo, de nuevo, en nuestro entorno de NetBeans. ¿Cómo podemos utilizar esa directiva define? ¿Dudas, chicos? Yo quiero ir avanzando con esto y mostrando ejemplos. Profe, una consulta pequeña. Sí. En ese caso, si yo defino dos macros que van a entregar el mismo valor, ¿eso el compilador lo reconoce? Sí, a ver, no importa si entregan el mismo valor. Vos podrías tener define age 10, define José 10, define Eda 10. Todas con el mismo valor, no importa. Lo que no debieses hacer es definir la misma macro dos veces. No te va a dar error. O sea, si podríamos ver ahora en la compilación si eso da o no da error. Lo que estás haciendo es redefinir una misma constante. O sea, no tiene sentido definir define age 10 y luego de nuevo define age 10. Lo que sí puedes definir es diferentes macros con el mismo valor. Vale. Pero veámoslo, vamos a salir de la duda, vamos a programar y salir de la duda. Yo voy a dejar de compartir acá. Voy entonces a compartir mi entorno de NetBeans. Pero a mí me encanta programar. Más me gusta la electrónica, sí, pero me gusta mucho programar. Bien, vamos al entorno de NetBeans y yo voy a usar lo que ya veníamos desarrollando, ¿saben? O sea, voy a seguir con esta misma cosita, nada más que ahora les voy a ir agregando otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver el tema define. Vamos con el cardinal. Define. Ahora tenemos que ponerle un nombre, no sé, supongamos que el nombre de mi macro es este. Es el nombre de mi macro. Y esto es, fíjense que una vez que puse las comillas, me abre y me cierra comillas al mismo tiempo. Le llamo EDA 320. Luego voy a hacer otro define. Voy a poner nota 100. Fíjense que definí dos macros. Una macro que es de tipo string, que se llama name, y otra macro que es de tipo entera, que se llama nota. ¿Por qué de tipo entera? Porque tengo el valor 100 asociado a la macro nota. Y tengo el EDA 320, que es una cadena de caracteres asociada a la macro name. Vamos acá abajo ahora. Yo esto le voy a quitar, no lo necesito. Y voy a escribir entonces mi programa, printf,
Y ahora, miren lo que voy a hacer. Primero le voy a poner el punto y coma al final para que no me olvide de que esto es una instrucción. Ahora, yo estoy trabajando con cadena de caracteres, el printf, eso es lo que muestra en pantalla, una cadena de caracteres. Por eso abro comillas. Y bueno, el IDE me los abre y cierra comillas inmediatamente. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner el signo porcentual y la letra S. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Pero lo que le está diciendo es que a mi comando printf, dentro de las comillas, yo puedo invocar variables. Cuando yo pongo el signo porcentual seguido de S, de la letra S, estoy invocando una variable tipo string. Significa que cuando yo imprima en pantalla, cuando ejecute mi programa, cuando vea el porcentual S, va a ser reemplazado por el string que yo le tengo que indicar enseguida. Ahora voy a escribir un texto. Tiene muchas notas, y ahora fíjense, de nuevo pongo el signo porcentual D. Entonces, cada vez que yo vea, el compilador vea el porcentual, significa que va a reemplazar en ese espacio por alguna variable. Si es el porcentual S, reemplaza por una variable tipo string, y si es el porcentual D, reemplaza por una variable tipo entera. Miren lo que hice. Escribí un texto, un texto cualquiera en realidad. Aquí le estoy poniendo 3 directivas al printf. La primera es reemplazar acá por un string. La segunda es reemplazar acá por un valor que es entero. Y la tercera es que lo que sea que imprima después va a venir en la siguiente línea. Acostúmbrense por lo general a poner eso porque les da cierto orden a la escritura, si no les va a quedar como nuestra compilación anterior. Fíjense, 2 strings acá encadenados. Bien, lo que viene a continuación son las variables con las que yo voy a reemplazar. El primero es name, que es la primera que yo invoco acá. La segunda es nota, que es la segunda que yo invoco acá. Entonces le pongo el orden según las voy enumerando acá dentro de las comillas. La primera que yo he mencionado es el string, que es name, es la macro name, y la segunda es el valor entero, que es la macro nota. Vamos ahora a compilar esto y ver qué nos da. Y vamos a ejecutar. Nos da bien, ha sido construido exitosamente, entonces vamos a ejecutar ahora. Y ahí dice, EDA 320 tiene muchas notas 100, curioso, ¿no? Entonces reemplazado, fíjense, el porcentual S por EDA 320 y el porcentual D por por el número 100. Vamos a ver qué pasa ahora si yo hubiera cambiado el orden acá. Primero hubiera puesto nota y luego hubiera puesto name. Siendo que acá adentro yo menciono que primero viene un string y luego viene un número decimal. Y sin embargo los argumentos lo estoy poniendo primero, perdón, número entero. Los argumentos estoy poniendo primero el número y después el string. Vamos a ver si nos da error. No nos dio error y lo vamos a ejecutar. Fíjense lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No hay error en la compilación, nosotros declaramos bien esto. Está bien declarado el comando. Pero sin embargo, chicos, la lista de variables que estamos poniendo acá no coincide con el orden en que son mencionadas acá. Y es por eso que nosotros no hemos podido ejecutar nuestro programa. Vamos a volver a, como era antes, name, y ahora sí nota. Clean and build otra vez. Y lo corremos. Y la tenemos bien. Entonces fíjense que luego de las comillas ponemos la coma y la lista de variables o macros que son necesarias para que esta cadena de caracteres pueda ser impresa en la consola.
Bien. Bien. Volvamos entonces ahora a la PPT. ¿Hay dudas acá, chicos? Lo ideal es que empiecen a jugar luego ustedes, ¿eh? A ver, aquí tenemos una consulta. Me sale... Profesor. Mira, para preguntas así tan específicas de lo que te va sucediendo en tu código, yo esperaría... mejor dejemos de pronto la ayudantía. Yo prefiero acá que me sigan en el código que voy ejecutando, para no tener que revisar cada uno de los códigos de ustedes. Pero por favor, construí la consola antes, que es lo que dije acá. Antes de empezar a trabajar, vamos a propiedades y definimos la consola acá en run y standard output, que es el tipo de consola. Con eso debiese ser suficiente para que te compile bien. Caso contrario, tengo que empezar a analizar el error que te está dando ahí. Si me siguen entonces, tal cual lo que voy haciendo acá, no debiesen tener problemas hasta ahora. Sin embargo, Gabriel, luego, si quieres, vemos también el problema que te está surgiendo acá. O me mandas una captura de pantalla a mi correo o a través del aula. Bien. Veo que la cantidad de participantes va disminuyendo, ¿eh? Esto usualmente pasa. Vamos a seguir con nuestra presentación. Nos quedan algunos códigos más que quiero revisar, y si no ya van a quedar para la próxima clase, porque a las 11 va a entrar nuestro ayudante. Bien, ¿qué es lo que sigue acá? La sintaxis de cómo definir variables. Las variables, chicos, las vamos a definir de la forma que está acá como ejemplo. Si son variables enteras, puede ser int x, punto y coma, o una lista de variables, int a, b, c, d, punto y coma. Char puede ser tipo letter, float, de float, por ejemplo, punto y coma. Esta es la forma típica de definir diferentes variables. Aquí hay algunos ejemplos más, en que nosotros, aparte de definir la variable, también la podemos inicializar. Int a igual a 10, b igual a 20, punto y coma. Podemos hacer una lista de una declaración múltiples de variables, siempre que sean del mismo tipo, y separadas por coma. Si son de diferentes tipos, hay que poner punto y coma. El float, por ejemplo, es 20.8. No es necesario poner el punto decimal. Yo podría haber declarado tipo float igual a 20, por ejemplo. Cuando declaramos una variable tipo char, chicos, y la queremos inicializar, fíjense, tenemos que utilizar el apóstrofe. Entonces, char c es igual a la letra A. Y esto es el valor en ASCII correspondiente. Bien. Luego tenemos otras formas también de declarar, por ejemplo, como podemos poner un guión bajo AB, y ese es un valor entero. Las formas no válidas de declarar, no podemos declarar una variable entera que sea igual a 2, cuyo nombre sea 2, porque 2 es un número. No podemos declarar, por ejemplo, int AB. No puede haber un espacio. En todo caso, le ponemos un guión bajo o le ponemos una coma y declaramos dos variables diferentes, A y B. No podemos declarar una variable que tenga el nombre de una keyword, ¿sí? Esta es una palabra reservada. Por lo tanto, no podemos declarar una variable entera tipo long. Tenemos varios tipos de variables, ¿sí? Una variable local, que es cuando nosotros la definimos, por ejemplo, dentro de llaves. En este caso, dentro del main. Aquí está una captura de pantalla para no tener que ir luego al NetBeans. Tenemos, por ejemplo, variables locales. Acá las declaro dentro del main y son dos variables enteras, A y B, y una variable flotante que le llamo valor. Estas variables se llaman locales, funcionan dentro del main. Puedo tener también variables globales. Se declaran fuera del main, que es el ejemplo que tengo acá. Fíjense que corresponde a lo que ya estaba haciendo antes, el define name EDA 320, define nota 100, y declaro antes del main, fíjense, mi variable, double galón, una con mayúscula, la otra con minúscula. Dado que esto es case sensitive, entonces ambas variables son diferentes y son del tipo double. Cuando decimos que son variables globales, significa que tanto el main como cualquier función que yo defina en mi programa pueden cambiar el valor de esas variables. Y están disponibles para todas las funciones de mi programa. Por último, yo puedo tener variables estáticas. Las variables estáticas son menos usadas, al menos sí son usadas por aquellos que cursaron o vieron Assembler de pronto conmigo,
pero hay mínimos, digamos, ustedes que han cursado conmigo anteriormente, son muy usadas en Assembler. Las variables estáticas se declaran como variables globales, pero su uso se conserva entre funciones. Fíjense, la variable global la declaro fuera del main. Entre las directivas y el main coloco mis variables globales. Las variables estáticas las coloco dentro del main, pero con esta palabrita, esta keyword reservada antes, static int k. ¿Qué significa esto? Que mi variable k es de tipo entera y se conserva entre funciones, es decir, todas mis funciones, si yo hago una subfunción, ya vamos a ver cómo se hacen, y la declaro ahí también, sigue siendo la misma variable. Todos podemos trabajar con esa misma variable. Las vamos a ver tanto de pronto, pero es necesario que ustedes sepan que existen. Las más comunes son las variables locales, las que declaramos dentro de la función, y las variables globales que las declaramos fuera del main, debajo de nuestras directivas. Chicos, sepan organizar su código de tal manera que en la primera parte del código arriba estén los headers, luego estén los defines, luego estén las variables globales y luego venga el int main. Bien, vamos a ver ahora un poco más sobre printf. Nosotros ya vimos que hay diferentes tipos de datos, diferentes tipos de variables. Y en realidad yo les dije a grandes rasgos cuántos bytes ocupan. Lo que quiero ahora es que nosotros veamos un poco más sobre el tamaño de las variables y cómo utilizar printf. Fíjense, vamos a empezar con un ejemplo bien típico. No se olviden que necesitamos este header. La información la he sacado de acá para el que lo quiera luego leer en profundidad. Vamos a ver en particular este ejemplito que está acá de printf. Tenemos de nuevo algo entre comillas, que es la cadena de caracteres que yo voy a imprimir en pantalla. Tenemos una coma, y luego de esa coma tienen que venir las variables que son invocadas en esa cadena de caracteres. En la cadena de caracteres, las variables que yo invoco siempre tienen precedido un signo porcentual. Y lo que viene inmediatamente a la derecha es el tipo de variable que yo invoco. En este caso, estoy invocando una variable que es del tipo entera. Porcentual D significa que este lugar incluir mi variable entera, que se llama contador. Bienvenido, Alfonso, que es nuestro ayudante. Alfonso, en un ratito más te doy la palabra, ¿sí? No sé si me habrá escuchado Alfonso, pero bueno. Tenemos entonces la variable entera. Entonces, acá la variable contador va a ser puesta dentro de nuestro string. Y luego tenemos otra directiva que es la barra invertida n, que lo que nos dice es que vamos a provocar un salto de línea. El siguiente printf que tengamos en nuestra consola va a ir abajo de lo que ya imprimimos. Usualmente acostúmbrense a poner esto, por favor, chicos, para que tenga cierto orden cuando analicemos lo que se imprime en la consola. Veamos abajo esta cuestión acá que está en general. El printf, chicos, puede recibir diferentes tipos de comandos. Fíjense. De nuevo, abrimos los paréntesis que están en verde, punto y coma. Esa es nuestra instrucción. Lo que va entre comillas es lo que nosotros vamos a imprimir en la consola. Fíjense, tenemos la palabra color y luego tenemos la primera directiva, en este caso de impresión, que viene con porcentual S. Porcentual S significa que acá vamos a imprimir una cadena de caracteres. Es la primera declaración que yo hago. La cadena de caracteres que voy a imprimir es esta palabra que está acá, que es red. Fíjense que lo podemos poner entre comillas o lo podemos poner como ya hicimos en nuestro ejemplo anterior. Lo que está entre comillas, chicos, es una cadena de caracteres compuesto por la letra R, la letra E, la T y un cuarto carácter que está oculto, que es el carácter nulo, que ya lo vamos a estudiar cuando veamos strings. Lo siguiente, fíjense, que voy a imprimir dice número porcentual D. Es un número entero, que es la siguiente variable, que es esta que está acá. Y lo siguiente que voy a imprimir es un número real, dice, tengo el porcentual 5.2f. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a imprimir un número del tipo flotante, y cuando dice 5.2, significa que voy a tener 5 lugares para representar la parte entera, y 2 lugares para representar la parte fraccionaria.
Eso es todo lo que dice. Y voy a imprimir entonces el número 3.14. De nuevo, el 5.2 me está diciendo que tengo hasta 5 lugares, 5 dígitos para la parte entera, y hasta 2 dígitos para la parte fraccionaria. Luego podemos ver más sobre ello en este link que les pongo acá. Bien, vamos a ver entonces un ejemplito lo voy a dejar para el final, de hecho, sí, así avanzo en la presentación. Dejo los ejemplos para el final, chicos. Vamos a seguir. Dentro de STDIO, digamos, yo les recomiendo, chicos, en el header, vean las diferentes funciones que hay. Tenemos el scanf, que es la que no hemos visto todavía, el printf, que es el que acabamos de ver, el getChar, el putChar, que no lo hemos visto todavía, tenemos un ejemplo por ahí que lo voy a, si da tiempo ahora lo hacemos, un gets y un puts. Cada uno de estos hace algo, y el std en particular, lo que nos hace es leer desde el teclado y presentar en pantalla o imprimir en pantalla la cadena de caracteres que estamos generando. Nada más que hay diferentes formas. Tenemos el scanf, que es lo que me dijo Diego en su momento. Tenemos el getChar, que yo le estaba mostrando de ejemplo ahora. Tenemos el gets también, que nos permite todo esto capturar información. Y para presentar información tenemos el printf, el putChar y el puts. Todos ellos lo vamos a ir viendo de vez en cuando a medida que vayamos avanzando en el texto. Aquí les dejo esto, que es la tabla de ASCII, porque ahora voy a pasar a un ejemplo que la vamos a necesitar. Entonces, yo salgo de acá, dejo de presentar mi presentación. Alfonso, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy. Ya, Alfonso, yo termino unos ejemplos que tengo y te doy la palabra, ¿sí? Ok. Ya. Chicos, entonces yo paso ahora a lo que es NetBeans otra vez. Vamos a ver un par de ejemplitos más. Y le dejo la palabra a Alfonso para que vayamos viendo los horarios de nuestras ayudantes. Bien. Bien, voy entonces a NetBeans. Aquí estoy. Bien. Vamos a ver unos ejemplitos en el que quedamos anteriormente, era con los define. Vamos a ver ahora qué pasa con esta directiva que nosotros pusimos que se llama el size of, que la voy a escribir acá en comentario. Es esta. Así de simple, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar. Lo que yo quiero averiguar ahora es cuántos bytes ocupan los diferentes tipos de variables con las que vamos a trabajar. Para eso voy a utilizar de nuevo el printf, lo voy a dejar ahí, y voy a escribir, por ejemplo, entre comillas, por supuesto, el tamaño de variable char, ¿sí? Es esta que tengo acá, es una variable entera, por supuesto, bytes, y hago el salto de línea. Y al costado yo voy a escribir, fíjense que estoy invocando una variable entera, entonces voy a poner acá la variable entera que estoy invocando. Y es esta. Con esto yo puedo ver cuál es el tamaño de mi variable tipo char. Vamos a ver también qué pasa con las variables enteras, por ejemplo, y con, la flotante. Para la flotante, fíjense, size of me devuelve una variable tipo entera, ¿sí? Es la cantidad de bits que ocupa. Entonces directamente dejo lo que tengo en el string tal cual como está, y acá lo que le voy a ir cambiando es el tipo de variable que quiero ver. Vamos a hacerlo más interesante acá. Lo que acabo de hacer, chicos, es voy a imprimir en pantallas cuántos bytes ocupa la variable tipo char, cuántos bytes ocupa la variable tipo float,
y cuántos bytes ocupa la variable unsigned long long. Lo dejo tipo D porque la cantidad de bytes es un número entero, no es un número en punto flotante. Entonces lo voy a compilar y vamos a ver qué da. Por ahora vamos bien, no he tenido error de compilación. Y aquí tenemos, la variable tipo char ocupa un byte. La variable, no le cambié el nombre, ya. Ok. No le cambié el nombre acá, entonces, ahora sí. Este de acá. Y ahí tenemos, la variable tipo char ocupa un byte, la variable tipo float 4 bytes y la variable unsigned long long 8 bytes. Con este sizeof, que nos devuelve un número entero, podemos ver el tamaño de nuestra variable. Y cuando digo el tamaño de nuestra variable, chicos, también podemos poner nuestras estructuras ahí, que son las variables que nosotros vamos a saber escribir. Ahora vamos a ver un último ejemplito, y ahí sí los dejo con nuestro ayudante Alfonso, ¿sí? Entonces, el ejemplito que yo quiero que veamos ahora, aquí voy a borrar un poco, voy a seguir utilizando el mismo archivo que he venido trabajando, y voy a hacer esto. Voy a definir mi número pi, 3.415, a ver, 3.14, 15, y me acuerdo hasta el 92, no me acuerdo más. Bien, aquí yo voy a definir una variable, int radio, fíjense, y le voy a llamar igual a 3, punto y coma. He definido una variable local, tipo entera, que le llamo radio igual a 3. Voy a definir una variable tipo float, que es área, ya saben a dónde quiero ir. Ahora sí voy a hacer un pequeño cálculo, y esto es área, es igual. El igual acá, chicos, en C, significa asignación. Entonces, a mi variable tipo float área le estoy asignando el resultado de esta operación aritmética. Fíjense, radio por pi, punto y coma. Pi por radio cuadrado. Es el área de mi círculo. Y ahora le voy a poner, ya vamos a ver luego más sobre las operaciones aritméticas. Lo interesante es que el signo igual aquí es asignación. Hago esta operación y el resultado lo asigno a esta variable, ¿sí? El signo igual no es la igualdad matemática acá, esto es asignación. Y voy a poner printf, luego las comillitas y digo el área total es, y aquí voy a poner 3.4, o sea, 3 dígitos para la parte entera, 4 dígitos para la parte decimal, ¿sí? Y le voy a poner, tipo F, porque es float, la barra invertida n, y acá le voy a poner la variable que quiero imprimir, y mi punto y coma. Y solamente para que me quede esperando, get char esto. ¿Sí? Vamos a ver qué da. Fíjense que lo que quiero hacer es el cálculo del área del círculo. Y lo ejecutamos. El área total es 28. Bueno, tiene sentido. 3 por 3, 9 por 3,14, sí, da 28 y tanto. Una tecla y termino. Fíjense que estamos utilizando ya todo lo que vamos conociendo. Bien. Vamos a ver una última cosita. Ya les dejo ahí con nuestro ayudante. Fíjense que al radio acá yo lo estoy definiendo como tipo entero. Yo quiero que el valor del radio entre directamente por el teclado. Entonces yo voy a hacer esto. Char c igual a get. Eso es lo que voy a hacer. Le voy a quitar este otro porque ya sabemos que si no vaciamos el buffer no nos sirve de nada. Miren lo que hice. Perdón, este tiene que ser radio. He definido ahora en mi radio, que inicialmente era un número entero, ahora sigue siendo un número entero, pero lo obtengo a través del teclado.
Entonces voy a hacer la multiplicación de un número entero por una macro, y me tiene que dar como resultado una variable decimal, un tipo float, ¿sí? Vamos a ver qué da. Eso que tengo ahí. Ahora, el número que yo voy a poner por teclado va a ser el 9. Miren el inmenso valor que me da acá. Ahora, ¿por qué es que yo estoy poniendo esto que está acá? ¿Por qué me da este valor tan grande? Primero, fíjense que yo he multiplicado un número entero por un número entero por una macro y lo he asignado un punto flotante. Eso es permitido porque el punto flotante, o sea, los números reales, los enteros están contenidos en los números reales. Si me hubiera puesto un poco más exquisito, yo tendría que haber convertido todo a tipo float. La conversión de todas mis variables a tipo float lo puedo hacer directamente colocando esto que hago acá, que se llama un cast. Fuerzo a que la variable tipo radio, en vez de ser tratada como número entero, sea tratada como número float. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, de hecho. Lo que quiero que nos concentremos es este número tan grande que me da, que es 10.207 punto algo. ¿Por qué me da ese número? Porque yo, chicos, he compartido, o sea, yo he presionado la tecla 9. Y la tecla 9 la he tratado como char. ¿Qué es lo que pasa con la tecla 9? Bueno, si nosotros vemos en ASCII, ¿dónde tenemos la tecla 9? La tecla 9, chicos, vale 57. Entonces lo que hice es multiplicar 57 por 3,1415 tanto, y eso me da ese número tan grande. Entonces, esto es para tener en cuenta de que cuando hemos introducido un valor por teclado, lo que hemos introducido es el valor correspondiente en ASCII. Ahora sí, les voy a dejar con Alfonso para que se presente y nos pongamos de acuerdo entonces cómo vamos a proceder con las ayudantías. Tomás, lo vemos enseguida, por favor. Alfonso, te dejo la palabra. Hola. Voy a acá mi cámara. Ya. Hola, me llamo Alfonso Cortés, voy a ser su ayudante este semestre. Voy a estar haciendo 2 ayudantías por semana y vamos a tratar de partir lo más pronto posible. Entonces les voy a compartir un doodle con mis horarios disponibles. No sé, profesor, si quiere que lo envíe ahora mismo por el chat o lo enviamos después por aula. O sea, si me lo puedes pasar al correo y yo lo envío por aula, porque no sé si todavía estás habilitado. Esto tarda entre 24 y 48 horas en habilitar a nuevos... Ya estoy en el aula. Estás. Entonces, mándalo tengo directamente al permiso aula. para mandar correo. Sí. ¿Tienes permiso para mandar? Eso no sé. Voy a revisarlo y si no se lo mando. Y si no me lo mandas, yo le entrego a los chicos, definitivamente. Ok. Y eso entonces son igual 14 bloques que puse para escoger y los 2 que tengan más gente que pueda asistir van a ser seleccionados. Y si alguno de esos fuera el viernes, ya estaríamos partiendo el viernes, si no la próxima semana. Chicos, ahora nuestro ayudante, que insisto es un excelente alumno, nos va a mandar el doodle. Yo espero hasta mañana al mediodía, ¿sí?, para ver cuál es la votación y determino los 2 horarios de ayudantía con los 2 horarios más votados. Si llegara a ser que una de esas ayudantías es el día viernes, partimos el día viernes. En Nicolás no van a ser las ayudantías repetidas, pero sí van a ser ayudantías de la misma temática. Si en una semana estamos viendo, no sé, bucles, entonces van a tener ejercicios de bucles o ayudantía de bucles durante toda la semana. De todas maneras, las ayudantías también van a ser grabadas y van a ser subidas al aula. ¿Dudas que tuvieran, chicos? Lo que sí, por favor, les aclaro que el ayudante es miembro de la cátedra. Trátenlo con respeto, por favor. Y también decirles que el ayudante no conoce el certamen, así que por favor no lo hostiguen con preguntas acerca de cuál es el certamen, cómo el certamen, etc. ¿Sí?
el ayudante no va a manejar el certamen. Trátenlo con respeto, con el mismo respeto me tratarían a mí, que espero que sea bueno, con el mismo o mejor respeto, digamos, con el que me tratarían. Y eso, chicos. El viernes vamos a seguir con más C. Como ven, es relativamente simple. Ideal que tengan el IDE funcionando. El correo del ayudante. Alfonso, ¿puedes pasar por acá por el chat tu correo? De todas maneras, los horarios de ayudantía, chicos, son los horarios que el ayudante va a estar disponible para responder consultas y preguntas que ustedes necesitan, ¿sí? Ya. Alfonso. Claro, ideal que alguna pregunta que les sirva a todos la respuesta la hagan por ese medio, la ayudantía, para que todos puedan reflexionar al respecto y tener todos la misma respuesta. Pero también en semana, también lo que sea relativo a las tareas, me pueden ir preguntando al correo. Y de hecho estoy en el grupo de WhatsApp del curso también. Ya, excelente. Excelente. Entonces estamos coordinados, vamos a empezar con la ayudantía, así tenga las votaciones de ustedes. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, cuento con que tengamos un excelente semestre en general. Y chicos, nos vemos el viernes. Dudas que han quedado sin responder, por favor me le escriben al correo, así se las puede ir respondiendo de a poco. Yo me voy a mi otra clase, que tengan un excelente día. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Chao chicos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Alfonso, gracias.